vine a grabar por allá como los últimos 15 minutos de la clase. Uy, mal. Bueno, entonces ya saben, los que tengan Visual Code se descargan esta extensión que se llama CodeRunner. Lo buscan aquí, ¿cierto? En la extensión, buscan CodeRunner y le instalan. No se les demora 2 segundos. Y los que no pueden utilizar su consola del navegador para hacer los ejemplitos que vamos a hacer. Listo. Ya, venir por acá. La extensión hay que configurarla o algo. No, lo instalas y ya. Ah, bueno. No necesitamos absolutamente nada más. Listo. Vamos a crearnos un archivito por aquí. Nuevo archivo. Y lo vamos a poner en formato. De aquí a la izquierda, de la derecha abajo. En formato JS, en formato JavaScript. ¿Para qué? Para que nos reconozca y nos pinte como el colorcito. Esto no. Listo. Y vamos a interactuar, vamos a comenzar a interactuar con un array. Listo. Un array simple como lo es este. A ver por qué función comenzamos, hombre, que sea así como bien divertida y bien básica. Listo. Funciones sencillitas, vamos de menor a mayor, ¿sí o no? Que yo sé que todos han trabajado. Punto length, estas pues no se las voy a mostrar cómo funciona, porque ya saben cómo funciona. Pero el punto length es el tamaño de la reacción, ¿no? Pero recuerden que este es tamaño y no index. Entonces, por ejemplo, él me va a decir que este array tiene 1, 2, 3, 4 posiciones con su punto log. Me va a decir que este array tiene 4 posiciones. Pero si yo lo voy a interactuar como index, entonces eso sería la 0, la 1, la 2 y la 3. Listo. Eso era algo que hablábamos cuando hicimos el for, por allá en uno de los ejercicios. Listo. Entonces esta pues no vale la pena. Muchachos, for each. Solo. La función for each nos va a recorrer todos los elementos de mi array uno por uno. Listo. La función for each, pues, yo sé que ya se las expliqué, pero había unos que no la conocían y otros que ni siquiera que no lo usaron para su entregable. Entonces se las voy a reforzar otro poquito. Listo. Array.forEach nos va a pedir una función anónima, ¿cierto? O una función normalita, pero nos va a pedir una función que ejecutar. Entonces yo le voy a pasar una función anónima. Y ahí aquí voy a poner que voy a ejecutar por cada uno de los elementos que yo tenga dentro de mi array. Listo. For each me puede devolver 3 argumentos. Listo. Vamos uno por uno. Me puede devolver un elemento. Y por aquí vamos a hacer un console.log del elemento. Entonces recuerden que lo que yo ponga entre los paréntesis se va a ejecutar por cada uno de los elementos de mi array. Y aquí en esta variable element me va a venir el elemento del array que estoy iterando en ese momento. Entonces por aquí voy a hacer un console.log alert. ¿Cierto? ¿Cómo ejecuto con esta extensión de CodeRunner? Lo selecciono, le doy clic derecho y mire que aquí ya me aparece CodeRunner. Lo ejecuto. Y por aquí abajo me va a aparecer el resultado. Listo. Los que estén en la consola del navegador, entonces simplemente le dan, ponen su código y le dan enter. Listo. Y el ahí les va a salir. Para retomar el código que ya tenían, para no estar copiando exactamente lo mismo, le pueden dar flechita arriba y él vuelve y le saca el código que ejecutaron. Listo, y aquí pueden seguir modificando. Esto es para los que estén en la consola del navegador. Listo, entonces como ven, él me devuelve uno a uno los elementos de mi array y yo le estoy haciendo un console log a cada uno.
El segundo elemento que él me puede volver es el index, coma index. Entonces me va a volver el index del elemento que yo estaba trabajando, que yo estoy trabajando en esa iteración. Algo así como la i cuando tenemos un for tradicional, que nosotros le decimos i igual a 0 hasta tal y vaya aumentando en uno, eso se llama un index. For each también los maneja. Entonces él me va a volver el index o la posición del elemento en el arreglo que yo tengo. Vamos a ponerle por aquí una coma y volvamos el index. Guardar. Vamos a ejecutarlo. Y miren que me volvió el index o la posición de este objeto dentro de mi arreglo. ¿Listo? 0, el 1, el 2 y el 3. Y el tercer elemento, este no es tan usado. Él aquí me va a volver algo que es el array. Aquí tiene el array. Console.log code y él me está volviendo el array original o el array sobre el que yo estoy iterando. Listo. Esto es importante hacerlo o es importante tenerlo en las ocasiones en que yo dentro de mi for each esté alterando mi array. Listo. Cuando yo altero mi array y necesito saber cómo me está quedando, yo puedo llamar a este parámetro array. Listo, pero esto usualmente no se usa. Los que más se usan es el elemento solo o el elemento y el index. Cuando yo necesito saber en qué index de mi array o en qué posición de mi array está el elemento que yo estoy iterando. Listo. Ese es como tal el funcionamiento del for each. Es un for normal, pero yo no necesito decirle cuántas iteraciones va a hacer, ni manejar index, ni manejar qué vegetales en la posición y es igual a no. Él me va a llevar un contador automáticamente por dentro y me va a ir iterando y devolviendo cada uno de los elementos de mi array. ¿Listo? Esa función sencilla. For each y se usa mucho. Copiar por aquí, después se los paso completo. Vean el funcionamiento de todos nuestros métodos. Listo. Ahora, esta función ustedes ya lo utilizaron en uno de los sprints, el punto push. Punto push es la función que yo utilizo para agregar un nuevo elemento al final de mi array. Listo. Entonces, todo elemento que yo haga que yo agregue con un push se me va a agregar aquí al final de mi array. No le puedo decir, hey, voy a agregar pollo, zanahoria, creo que es una fruta, una papa. Listo. Una papa, un tubérculo. Y vamos a hacerle un console log. A ver cómo nos quedó nuestro arreglo. Punto push. Listo. Ese tal es. María, la costumbre. Con code. Listo. Miren que me lo agregó al final de la fila. Listo. Ahora, ¿cuál es el contrario del push? El contrario del push es el pop. Listo. El pop funciona para yo sacar el último elemento, para sacar el último elemento de mi array. Entonces yo le digo console, no, vegetales, punto pop. Aquí él me va a sacar el último elemento de mi array. Probarlo. Un code.
Y miren que ya no me aparece la zanahoria porque ya me la sacó. Listo. Pero aparte pop me va a devolver ese elemento. Entonces yo le digo, hey, let vegetal punto pop, imprimo vegetal. Aquí me va a venir el último elemento que él sacó de la RAID. Mire, vino la zanahoria, aunque ya no se encuentra en la RAID, él me lo devolvió. Eso es útil, muchachos, cuando nosotros tenemos pilas. No sé si conozcan el concepto de pila. ¿Conoce el concepto de cola y pila? Profe. ¿Sí? ¿Se han visto? No, listo. Para los que no conozcan el concepto de cola y pila son unos, eso, ¿cómo se llama? Bueno, son un tipo de arreglo. Listo. Lo voy a escribir por acá. Cola, también lo van a ver como se copia copia cola en inglés. Sí. Así. En inglés, cola o una pila, que este se llama un stack. Si hemos hablado de stack, muchachos. Ya, son un tipo de arreglo, no, se llama un grafos, un tipo de, no me acuerdo el nombre coloquial, es una estructura de datos, eso, muchachos, es una estructura de datos que me funcionan de una manera muy particular y totalmente contraria una de otra. Entonces les voy a hacer el ejemplo. Una cola. Les pongo un ejemplo del mundo real. Cuando ustedes van a un banco, cuando ustedes están haciendo una fila, esto también se le puede llamar una fila, pero no lo llaman fila. O sea, sería una fila para el mundo real, pero el nombre es una cola o un peg. Cuando ustedes van a un banco y están haciendo una fila, entonces llega la persona A, llega la persona B, llega la persona C, la D y la E. ¿Sí o no? Llegan en ese orden. Primero la A, después la B, después la C, después la E y después la F. ¿Sí o no? ¿A cuál persona atienden primero en el banco? A la que llegó primero, ¿sí o no? Entonces empiezan a atender la A, después la B, después la C, después la E y se vuelve una fila, una cola, ¿cierto? A ese estándar se le llama FIFO, que en inglés es first in, first out. Primero en entrar, primero en salir. Listo, entonces yo tengo, digamos, un array donde yo empiezo a hacer, yo empiezo a meter objetos y después necesito sacarlos. Si yo quiero que me actúe como una cola, yo debería empezar en el orden en que los metí, ¿cierto? Sacar primero el que primero metí, después el segundo, después el tercero, después el cuarto, ¿cierto? Así funcionan las cosas. Ahora, una pila. Les pongo el ejemplo como cuando se acumula la loza en la cocina, ¿sí o no? Cuando se acumulan los platos. Entonces los platos sucios empiezan a llegar y usted pone uno encima de otro, uno encima de otro, uno encima de otro. ¿Usted cuál saca primero para lavarlo? Usted no puede sacar el primero que metió. ¿Por qué? Porque toda la torre se derrumba, toda la pila se derrumba. Usted tiene que sacar el último que metió a la pila. Tiene que sacar y va sacando de atrás para adelante. ¿Cierto? Entonces les pongo el ejemplo el mismo ejemplo. A, B, C, D, F. Pero el orden de salida, aquí el orden de salida de este sería A, B, C, D, F. Pero el orden de salida en la pila sería F,
D, C, D, A, ¿cierto? Sale al revés. Y esto se le conoce como LIFO. LIFO. First in, last out. Primero en entrar es el último en salir. Listo. Entonces, se los mencionaba, bueno, importante que ustedes conozcan estas estructuras de datos porque en algún momento se las van a manejar y les van a hablar, por ejemplo, una cola de mensajería que es para programación asíncrona, que yo meto en una cola y después otro servicio me recupera esa cola para hacer ciertos procesos. Entonces las colas actúan con FIFO. O sea, si yo meto, yo meto 10 mensajes, eh, él me va a comenzar a atender en orden de llegada. ¿Listo? Hay otras estructuras, otras ocasiones en que yo debo sacar en el orden contrario a que metí. ¿Cierto? Yo debo hacer una pila. Entonces el pop es muy útil cuando yo hago una fila. ¿Por qué? Porque el pop siempre me va a sacar el último que yo metí. Siempre me va a ir sacando de a uno, pero el último y me lo está retornando para yo hacer algún proceso con él. Listo. Ahí, desde un poquito de estructura de datos. Listo, muchachos. Entonces ya saben, el punto pop elimina el último posición del array y me la devuelve por si yo necesito utilizarla. ¿Cierto? O si no necesito, pues yo no, simplemente no se la asigno a nada y dejo que la elimine. Listo. Entonces por aquí vamos a poner el punto pop. A ver, muchachos, qué otras funciones así comunes. Listo. Función onFetch. On switch. Perdón. On shift. On shift me funciona para yo añadir elementos a mi array, pero ya no en la última posición como lo hace el push, sino que me lo añade en la primera posición, ¿cierto? Cuando yo hago un push, los añado todos al final de la fila. Cuando yo hago un shift, agrego elementos al principio de la fila. Entonces, si yo hago por aquí un ejemplo de la papa, le hago un console log, tales, no debería estar borrando este console log, console.log a vegetales. Vamos a ver que la papa quedó en la primera vegetal. Vegetal. No, ¿qué es esto? Vegetales. Marqué la papa, quedó en la primera posición. Listo. Ahora, así como push tiene un contrario, que es el pop, el un shift también tiene un contrario, que sería el shift. Yo le digo shift es para sacar de mi arreglo, pero sacar el primer elemento. Siempre saco el primer elemento. Sacaría el repollo, después el nabo, después el rábano y después la zanahoria. Ahí es que ya no me actúa como pila, sino como cola. Entonces sale el primero en la posición, sale primero. Listo. Lo hago con un shift. Y también él me la puede devolver. Un LED vegetal, solo un shift, console log, el vegetal. Code. Miren que él ya me sacó al repollo, que era el primero. Me lo sacó de mi lista, de mi arreglo, pero me lo devolvió para que yo interactuara. Listo. Entonces ahí ya tenemos cómo meter elementos a mi arreglo. En la última posición o en la primera posición. Listo. Bueno, ¿qué más funciones facilitas? Estas están fáciles, ya después
Vamos a ver unas funciones un poquito más complejas. Añadir un chief, listo. Y la función index_of. Esta también es sencillita. Index_of es cuando yo necesito saber en qué index o en qué posición de mi arreglo se encuentra un elemento. Yo sé que dentro de mi arreglo hay un elemento que es el nabo. Pero yo no sé en qué posición se encuentra para yo poder recuperarlo o hacer algo con ese nabo. ¿Cierto? El nabo, voy a poner directamente aquí. Entonces yo si quiero recuperar el que me encuentro, lo hago con la función index_of. Listo. Y le paso el objeto que quiero buscar. O esto. Debería tener esto como por aquí abajito. Seleccionando todo lo que tengo por allá. Si hago esto, me va a volver que está en la posición 1, ¿cierto? En el index 1, no en la posición, en el index 1. ¿Por qué? Porque acuerdan que los arrays empiezan desde 0. Listo, el index empieza desde 0. 0, 1. Lo mismo para Rábano. Y pues para cualquier elemento que yo quiera buscar dentro de mi array. ¿Cierto? El index 2. Listo. Entonces ahí tenemos el index_of. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero eliminar un elemento de mi lista? ¿Cierto? Que, por ejemplo, yo quiero eliminar el rábano sin eliminar mi zanahoria, ni mi repollo, ni mi nabo. Yo quiero ir directamente a eliminar este rábano, o el nabo. Con el nabo. Yo quiero eliminar mi nabo sin tener que sacar el repollo, ni mi rábano, ni mi zanahoria. Que era como lo veníamos haciendo con el pop o el shift, que me eliminaban en orden, ¿cierto? Si yo quiero eliminar un elemento en específico, vamos a usar la función splice. Listo. La función splice nos ayuda a eliminar elementos a partir de un índice. Vegetales.splice. Splice. Y splice me va a recibir dos parámetros, muchachos. El índice en que va a comenzar la eliminación y cuántos elementos quiero eliminar. Por ejemplo, vamos a agregarlo, vamos a subir un poquito más. Papa. Pongamos un tomate, que es una verdura, un vegetal. Tomate. Pongamos un pepino. Listo. Y digamos que yo quiero eliminar solo la zanahoria, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, hey, ¿cuál es el índice de la zanahoria? 0, 1, 2 y 3. Entonces sería el índice 3 y elimíneme solo un elemento. O sea, a partir él se para en este índice 3 y me dice, ¿cuántos elementos quiero eliminar? Ah, elimíneme 1, elimíneme 2, elimíneme 3 o elimíneme 4 y ahí sucesivamente. Listo. Para eso es este segundo parámetro. Entonces vamos a ver cómo queda si elimino 1. Entonces miren que ya zanahoria desapareció, porque era el índice que yo quería modificar, ¿cierto? Si elimino 2 a partir del índice 3, entonces me va a eliminar el índice 3 y el 4. Entonces ya me eliminó la papa. ¿Listo? ¿Cómo tengo el índice? Con el mismo, con el index_of que ya vimos. ¿Listo? Entonces yo quiero saber cuál es yo quiero eliminar el rábano, ¿cierto? Yo no sé en qué posición se encuentra, pero quiero eliminar el rábano de mi lista. Entonces yo le digo, hey, listo, rábano, ¿en qué posición te encuentras? Esto lo guardo en un LED index. ¿Cierto? ¿En qué posición se encuentra el rábano? Y elimíneme el index solo un elemento, o sea, solo el elemento que me encontró. Si yo ejecuto esto me va a eliminar solamente el rábano. Mírelo ahí. Nabo, y paso a zanahoria. Listo. Entonces así yo puedo eliminar objetos que estén en medio de mi array
sin saber qué índice tengo o sin saber en qué posición está. Simplemente busco el índice y después le digo, hey, elimíneme ese índice o elimíneme ese objeto. ¿Listo? Yo puedo eliminar objetos solo sabiendo pues qué objeto quiero eliminar dentro de mi array. ¿Listo? Pues por ahí les voy a dejar el splice. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Muy rápido? ¿Vamos más lento? ¿O algo que no hayan entendido? ¿Algún método que no entendieron cómo funciona? ¿Vamos bien? Profe, vamos bien. Seguros. Listo. Pues no digan, ay, no, es que el profesor explica muy rápido. Dígame si estoy yendo muy rápido para ir haciendo unos ejemplitos más Profe, lentos. Listo, señor. entonces, para el sprint 5 Sí, toca accionar todos los elementos que vienen ahí en ese fetch. Con esa función push que usted dice, pues metemos en un arreglo de uno por uno o toca, o con un solo push los, los carga todos ahí. espérate que no me acuerdo qué les toca. O sea, a ustedes no les toca es antes eliminar de la red. Sí, profe, antes hay que eliminar los límites. Exactamente. Sí, pero acuerde que él dice, o sea, él dice, tome los elementos que están allá en el fetch, y Ujú. usted ya los toma, y elimine los que no son de tal cosa. Ustedes lo pueden Pero hacer de dos maneras. Ustedes se crean un... de una los como eliminamos apenas lleguen, o los Sí, coloco en un arreglo y los elimino. eso Es es. la pregunta. Ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Como estás planteando, lo estás planteando en que crean un arreglo vacío y voy agregando elementos. La otra es hacerlo como lo estoy haciendo yo aquí con el index of y el splice y antes elimino elementos de mi arreglo. Yo le digo, hey, no quiero la partícula PM5 y no PM10 y no quiero la partícula PM.5. Entonces utilizo exactamente este código, muchachos. Por ejemplo, aquí me vienen a estas, imagínense que esta es su partícula. Si yo le digo, hey, elimíneme el repollo, que sería mi partícula PM10, y elimíneme la partícula now, la partícula PM2.5. Cuando él me venga aquí, mi arreglo ya va a tener solo los gases y no las Profe, pero en partículas. este caso que conocemos las posiciones, se podría poner que elimine repollo, o sea, index.2, porque sería el primero o el segundo. Sí. Pero lo mejor Si es ustedes que conocen las... y borre por el nombre porque igual allá lo pueden hacer un Y sort lo y otro ya es que no le va a borrar. también tiene que dar como tiene que retornar el nombre del más chiquito. Sí, Pero ese ya es manejo. Ustedes pueden hacer un horizonte buscando el más chiquito. No, no es lío. El lío está en que primero tengan un array con solo las partículas. No, con solo los gases, sin las partículas. Entonces, ustedes lo primero que deberían hacer es sacar las partículas, ¿cierto? sí, por eso, Y por eso dejar la en un pregunta. arreglo, perdón, dejar en un arreglo solo los gases y ahí comenzar a integrar en ese arreglo buscando el más chiquito, que ya les voy a mostrar cómo lo pueden hacer con una simple función. Listo. Profe, Por eso la una pregunta es pregunta lo que con el hago en ejercicio que Post. estás haciendo. Sí. Aquí ya les voy a mostrar por qué. Repollo y nabo no se pueden eliminar usando una sola de esas funciones. O sea, que como Sí, la repites, sí, pero la repito porque se supone que ustedes no conocen la posición en que está. O sea, si ustedes no ven esto, sino que esto está oculto, ¿ustedes cómo van a saber eliminar repollo y nabo? Tú tendrías que buscarla Exacto, toca con el por index. separado, ¿cierto? ya, pero si Sí, señor. solamente estamos buscando palabras y no sabemos nada de posiciones y necesitamos solo esas dos, entonces toca duplicar la función. Sí, claro, porque toca Sí, el index Profe, of solo y me... en este caso no se puede concatenar las dos que quiere borrar. no, No, el index of solo me recupera una. Ok. ¿Listo? El index of solo me va a recuperar el index de una sola posición. Entonces yo lo tendría que hacer dos veces en ese caso. ¿Listo?
Si yo conozco las posiciones, por ejemplo, sé que nabo y repollo están juntas, entonces elimino dos. Elimino dos. Y ya ahí me eliminaría las dos, ¿cierto? Pero pues depende del caso. Ustedes que ya lo conozcan lo pueden hacer así. Incluso no tendrían que borrar porque ustedes saben que las dos partículas les vienen de primeras. Entonces por aquí ponen un 0 y elimínenme las dos partículas y ya, ¿cierto? Pero en todos los casos no va a ser así. En todos los casos ustedes no van a saber cuál es la posición. Mire que aquí me eliminó repollo y raban. Y no, sí, repollo y nabo. ¿Listo? ¿Quién más iba a aportar por ahí? La pregunta, profe, es, o sea, Sí, como viene ese fetch, ese ya viene sí. el arreglo como tal ahí. Sí, claro, que viene JSON, viene el arreglo ya. Y en un JSON con, Viene no un sé qué JSON. les viene Es mucho. la API. Viene un arreglo, ¿sí o no? Sí, ahí viene un No, arreglo. o viene un Bueno, JSON. Viene un JSON. viene un JSON con un arreglo. En todo Sí, viene un caso, JSON con los en límites. todo caso, hay una particularidad ahí porque en la función piden que no retornen, o sea, que no ingresen ningún dato, Ajá. pero que sí retornen más chiquito. Sí, eso lo pueden hacer. Pues, Ustedes no necesitan datos ahí para retornar eso. lo Ya. primero que toca hacer ahí es eliminar por los nombres esos dos elementos de ese arreglo. Si lo van a hacer Utilizando por ese. la derecha sería por los nombres. O sea, si ustedes lo quieren hacer como les tocaría en el mundo real, lo tendrían que hacer por los nombres. ¿Listo? Sí, index of de este nombre, ¿cuál es? Y elimine. Sí, señor. Dos veces. Ya, chao. Ya me Eso. queda. Y ahora viene la vuelta del ordenamiento. Pues uno ahí utiliza la función sort. Chao. Ordenado. Sí, podrían utilizar la función sort, que es una de las que ya vamos a ver, para ordenarlo de mayor a menor. Y le digo, Y saca retórname la el primero, posición o 0. sea, la posición 0. Ajá, saca la posición 0 y ya. Esperen, yo veo a ustedes que les devuelve les devuelve un JSON. Miren que no les devuelvo un array. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar este JSON, en un array. Ya les voy a mostrar cómo. Listo. Vamos a transformar este JSON en un array. Lo podemos transformar en un array y así lo podemos iterar más fácil. Listo. Aunque un JSON en teoría se puede tratar como un array. Si yo le hago un for each a este JSON, vamos a ver qué pasa. O vamos a crear un LED por acá. LED JSON, listo, comenzamos a trabajar con un ejemplo un poquito más. LED JSON. Y vamos a hacerle un for each. For each a este JSON. Yo creo que lo tenemos que transformar a array primero. Punto for each. Y él me va a decir, hey, JSON, esto no es un elemento. JSON no tiene la función for each. Vamos a ver cómo se comporta esto. Y efectivamente dice, hey, JSON es un JSON, no es un arreglo, listo. Lo que podemos hacer es pasar cada uno de estos al arreglo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto vemos cómo darle solución al ejercicio. Hay un método que se llama un array of, para hacer un poquito más exacto. Filter, map, find, reach, concatenate, slide, pop, soft, first, root, tantos muchachos, las funciones para acceder, para el punto len, creación de un array, a partir de una expresión regular. En cuanto el from es crear un arreglo a partir
Arreglos, crear un arreglo a partir de un número de variables de un parámetro independiente del tipo de dichos parámetros. Vamos a crear esto. Let lista. Let lista va a ser igual a array.of. Array.of del JSON. Vamos a ver qué nos retorna. Y vamos a mandar esto. No, esto no era lo que queríamos. ¿Qué queríamos? No se convirtió en array. No. Sí me convirtió en array, pero esta solución no me gusta. Pero me Todo lo metió deja en un solo básicamente el elemento. JSON dentro de un array, que no es lo que nosotros queremos. ¿Ves? Hay una solución un poco chamboncita, pero es la que les quiero explicar. Que les quiero string file JSON con JSON 1. Segundito, muchachos, la busco bien para que les quede como bien hechecito el trabajo. Porque hay una solución que es haciendo un iterador y metiéndolo entre un array con un push. Esa es una solución fácil. Sin embargo, Ok, sí, hay una un poquito porcito. Podríamos hacer un punto más. hay un ejemplo con un map, pero yo no entiendo. Es que sí, un más lo podríamos hacer, pero es que un map también itera sobre un array. Entonces aquí no nos sirve. Vale 1, vale 2, vale 3. Tener. Ujú. El object.keys. Keys. No tener las keys. Que no retorna eso. Y Lida nos colaboró con un ejemplito. Estos son los keys. Uno. Y después yo le paso un nombre. Yo tengo una array. Object.entries. Este me suena más. Las entradas. De- Este sí creo, muchachos. Mírenlo ahí, pero bueno, aquí me vuelve como un array de arrays. ¿Por qué? Porque es que cada posición de mi JSON, él me lo toma como si fueran dos valores. ¿Listo? Entonces, por eso él me vuelve dos. Y no hay forma de que lo convierta en un array de objetos. Sí, eso es lo que estoy buscando. Que esto sea eso, un array de JSON puede ser, o un array de llave de valor.
Eso es lo que estoy buscando. Verbo. Porque teóricamente aquí también sería trabajable. Eliminaríamos las posiciones que con el nombre que no queremos de este array y después le hacemos un sort. Un sort iterando sobre Porque se supone que tenemos que compartir también el archivo JSON de esos límites. Eso quiere decir que nosotros no podemos andar quemando eso dentro de los resultados que tenemos. No te la entendí. A ver, o sea, nosotros en este momento tenemos estos valores quemados acá, ¿cierto? O sea, ya, los escribimos, ya. Pero se supone que nosotros no deberíamos de tener esto, porque eso ya lo va a leer con el archivo que vamos a meter. Ah, sí, sí, obviamente, ustedes no van a tener eso, ustedes van a recuperar ustedes van a tener la respuesta al fish, pero dentro de la respuesta al fish les va a venir esto. Entonces, por eso yo lo quemo aquí, ¿sí me van a entender? Pero estas, hagan de cuenta su respuesta del API fish. Entonces, pues por eso lo estoy quemando. Punto entries, le podemos sacar un sort del valor. Y volver el nombre de la partícula. Esta me gusta, pero esta sería la solución de su ejercicio. Esto lo vemos después. JSON.parse, no, JSON.parse nos convertiría esto en un objeto, en un JSON. Si yo le hago a esto un JSON.parse, a esto. Un code. Eso no dice ahí. Es que esto ya es un JSON. O sea, él me está diciendo ahí, yo necesitaría un string para parsearlo a JSON. Yo no puedo tener un objeto. Bueno, ¿cómo lo haría? Esta solución que nos mandó Lida está bien. Y lo podemos hacer. Y una vez le podemos explicar la función sort. Función sort. Bueno, le voy a dejar esto por aquí por un ladito. Ya vamos a trabajar sobre eso porque esto va a requerir una función un poquito más avanzada que ya la vamos a ver. Listo. Que es la función, la sort, que es el ordenamiento. Pero la vamos a tener que ordenar de una manera muy específica. Entonces ahí vamos a tener que hacer algo bien chévere. Listo. Entonces, les voy a dejar el ejemplo de el Sprint 5 para más tarde o para el jueves ya. Listo, y de una vez buscamos cómo solucionar eso. Eh, mm, mm, mm. O lo que pueden hacer es también un for. Otra de las opciones es un for ignorando estas. ¿Sí? Recorrer el array, recorrer la posición. Si realmente ustedes pueden hacer, por ejemplo, JSON. Yo digo JSON en posición 1, en posición 0, y le hago un console log a esto. ¿Ve? Porque me está volviendo un definer. Final. Ah, ya. Eso es que un menos o un igual.
Lo que ¿Qué? está ahí al frente de JSON. Estos son igual. Son igual. Soy Sí. como un menos. No, pues teórica, bueno, esto es cuando dentro del JSON tengo un objeto name por cada object. De 8 por cada uno. O sea, ay, no, esto no me funciona. Bueno, ahorita les muestro cómo yo haría esto. Listo, esa función que ustedes tienen ahí es bien interesante. Hay varias formas de hacerlo. Realmente yo puedo recoger el array, ignorando, yo recoger el JSON ignorando, yo puedo convertirlo en un array y hacerle un sort, o hacerlo por los index que maneja. Bueno, hay pues realmente varias. Clave de JSON. Que teóricamente yo esto lo podría hacer, no sé por qué me está mostrando un video. Teóricamente yo esto por cada uno de los JSON. Bueno, ahorita para no tener la clase ahí, ahorita vemos cómo iteramos sobre este JSON para ir buscando la partícula que nosotros necesitemos. Eso lo hacemos en un momentico. Chicuelos, volvemos. Y vamos en la función splice. Está faltando 10 minuticos lo hacemos. Función splice para sacar. ¿Qué más funciones tenemos por ahí bien interesantes? Splice, este es para sacar funciones. Bueno, el punto filter. Listo. Esta me gusta. Función slice. Listo. La función slice, no splice, es slice. Vegetal.slice. Es o se utiliza para yo sacar o clonar, sacar una copia de mi array. Slice. ¿Para qué es esto, muchachos? ¿Para qué yo necesitaría sacar una copia de mi array? Les voy a poner el ejemplo. Yo tengo mis vegetales, ¿sí o no? Y resulta que yo voy a tener un LED que sea productos de los vegetales en mi inventario, ¿cierto? Entonces se supone que yo en este momento en mi inventario tengo todos los vegetales, absolutamente todos los vegetales. Entonces voy a decirle LED va a ser producto va a ser igual a vegetales, ¿cierto? Pero resulta que yo de mis productos vendí todas las zanahorias, ¿cierto? O vendí todos los pepinos. Entonces a productos, yo le voy a decir productos.pop para que me saque el último. Y voy a imprimir mis productos. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Normal. Él me sacó a mi pepino, que era el último de mis productos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo imprimo o quiero ver cómo están mis vegetales? Este lo voy a poner vegetales. Y a este le voy a poner productos. Distinguir palabra y les de palabra. ¿Qué pasa si yo quiero ver otra de mis productos? Miren que a mis vegetales también se le eliminó el último ítem. ¿Por qué, muchachos? Porque en JavaScript, cuando yo hago una igualación,
de un array, lo que estoy haciendo es poner a apuntar mis variables al mismo espacio en memoria. ¿Cómo así que al mismo espacio en memoria? Ustedes saben que cada variable o cada ítem o cada LED que yo tengo, cada var, pues realmente le estoy diciendo a mi computador que por allá en la memoria, en su memoria RAM en este caso, guarde el valor que yo estoy haciendo. O sea, cada valor que yo estoy guardando, realmente eso se tiene que guardar en algún lado de mi computador y él lo guarda en un espacio de memoria. Digamos que ese espacio, eso es un poquito temas un poquito ya más avanzados de arquitectura de los computadores, pero que lo guarde en un espacio de memoria que se llame el X002. Listo. Entonces aquí creé mi entorno vegetales y vegetales está apuntando a este espacio en memoria, a ese espaciecito, a ese casillero o a esa cajita en mi memoria del computador. Cuando yo le digo productos.vegetales, le estoy diciendo, hey, productos también me va a apuntar a lo que haya dentro de este espacio en memoria. Entonces, cuando yo afecto a productos o hago una operación sobre productos, estoy modificando lo que haya dentro de este espacio de memoria o dentro de esta cajita de memoria. Pero como vegetales también está apuntando a lo que haya dentro de esta cajita, entonces voy a afectar a los dos al mismo tiempo. Listo. En un ejemplo más coloquial, es como ponerle dos nombres a una misma caja que me contiene muchos objetos. Si yo le digo, hey, vaya a sacar, no sé, vaya a saque algo de la caja A, ¿cierto? Y yo saco algo, pero resulta que otra persona a esa misma caja la conoce como la caja B y va a buscar algo que tenía ahí, pero yo lo saqué, pues ya no lo va a encontrar. Es lo mismo. O sea, están apuntando a la misma caja, los dos nombres están apuntando a la misma caja, entonces lo que yo haga en esa caja me va a afectar a mis dos variables. Listo. ¿Sí me hice entender un poquito ahí con el ejemplo? ¿O buscamos otro? Sí, profesor, más o menos en Python Sí. nos había pasado. Eso. Entonces, cuando yo igualo dos arreglos, lo que estoy haciendo es apuntar al mismo arreglo original. Entonces, si modifico uno, el otro también se me va a modificar. ¿Qué hago para yo tener una copia y yo poder modificarla sin que mi arreglo original se vea afectado? Entonces le digo el arreglo punto slice. Listo. Entonces ahí, si yo vuelvo a correr esto, ya vegetales no se me ha afectado. Listo, miren que aquí sí aparece pepino y aquí ya no aparece pepino. Listo. Entonces el slice me sirve para yo crear copias de mis arreglos. Para yo poder modificarlos sin que se me afecte mi arreglo original. Listo. ¿Qué más, muchachos? Muchachos, listo. A ver qué otras funciones tenemos por ahí. Por ahí interesantes. Lenguas, perfecto. Expresión regular. No. El from. Crear una nueva instancia en array a partir de un array similar a un objeto iterable o parecido a un array. Excepción. Bueno, yo a esto no le podría hacer un JSON array from. Porque tampoco. Estos son realmente que uno no suele utilizar mucho, pero vamos a ver si nos ayuda. Y no, me queda un array vacío. Esto sería el otro. Bueno, el from se utiliza, usted no se lo voy a explicar porque realmente no es que. Bueno, sí. El from se utiliza para crear un arreglo, ¿cierto? De un objeto que se pueda iterar. Por ejemplo, esto no, bueno, no lo voy a necesitar, esto tampoco, ya. Yo tengo un string,
una variable let, que sea, no sé, texto. Esto va a ser igual a, no sé, vegetal o frutas. Frutas. Texto. Dios mío. Texto. Va a ser igual a frutas. Resulta que los string por dentro son arrays. ¿Listo? Son una concatenación de varias posiciones en que cada posición me ocupa una posición de mi array. Entonces yo, por ejemplo, a mi texto, yo le puedo decir texto en posición 0, posición 0, y él me va a retornar la F. Listo. Cada letra se me vuelve una posición de un array. Ahora, hay una función que se llama let lista, digamos, va a ser igual a array.from, que me puede convertir un objeto que internamente sea una lista en un array. Por ejemplo, quiero convertir frutas, la palabra frutas en un array. Yo voy a imprimir este array. Y él me va a volver un array por la posición de cada letra. Listo, por decirlo así. Ahora, ¿para qué también nos sirve el from? Para yo alterar, yo puedo con el from alterar un array que yo tenga. Por ejemplo, vamos a crearnos un array. Let array. No, vamos a usarlo así. Let donde yo al from le voy a pasar un array. Hey, array. Y yo voy a tener, digamos, aquí se lo voy a crear un array que sea el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cierto? Y resulta que yo quiero multiplicar cada uno de estos números por 2. ¿Cierto? Aquí yo podría hacer un punto map, yo podría hacer un punto map, me serviría, pero esta función me lo facilita un poquito más. ¿Cierto? Yo aquí le paso mi array, el punto más me va a volver 1 por 1, este me va a volver el array completo. Y le voy a pasar un callback, o un callback no, un modificador, una función flecha, que me haga una función por cada uno de los elementos que yo tengo. Entonces, en este caso, yo le voy a decir, hey, por cada elemento que yo tenga en X, multiplíquelo por 2. Listo. Y vamos a ver qué sale en ejemplo. 2, 4, 6, 8. La raíz inicial era 1, 2, 3, 4. Pero yo le estoy diciendo, hey, de este array que yo tengo, créeme un nuevo array. O sea, no estoy modificando, realmente no estoy modificando esto. Si yo esto lo pongo, por ejemplo, aquí en frutas. ¿Cierto? Y aquí en lista, y utilizo el lista. ¿Cierto? Imprimo los dos, el ejemplo y la lista. Realmente yo no estoy modificando el array inicial. Yo lo que estoy haciendo es creándome otro array, tomando los valores de mi lista y ejecutándole una conversión. Mire, aquí mi lista está totalmente intacta, pero me creo una copia, un array, y haciéndole una modificación a cada uno de los elementos. ¿Listo? Yo puedo hacer esto perfectamente. Esto se vuelve una función flecha. Esto es una función flecha. Entonces yo le puedo hacer una transformación a cada uno de los elementos y él me va a sacar un nuevo array tomándome esta
esta iteración. ¿Listo? Esto. Pero yo le puedo hacer pues el tratamiento que yo quiera para generar un nuevo array. Para eso nos sirve la función from. ¿Listo? Para generar un nuevo array a partir de un objeto parecido o igual a un array, ¿cierto? O sea, de otro array o un objeto que pueda ser transformado en un array. ¿Por qué eso no nos funciona con el JSON? Porque el JSON no es un elemento que se pueda trabajar como array. En cambio, por ejemplo, un texto sí se puede trabajar como array. ¿Qué otras funciones hay, muchachos? Así interesantes. Este from. Ay, por el patrón este. ¿Qué otras funciones hay por ahí interesantes? El entries. El entries me devuelve un iterador con entrada de valor para cada índice de la array. Entries. Profe, yo le había dejado una pregunta acá en el chat, pero bueno. Ay, qué pena. Está bien, de verdad. La otra podría caber la posibilidad de convertir en JSON en un array de strings. Si el problema en sí es convertirlo en un array, convertir en el JSON en un array es el problema. Ya después de que yo lo tenga en un array, yo lo puedo manejar como quiero. Pero si lo manejo como un string, sería contraproducente. ¿Por qué? Porque es que yo necesito ordenar estos valores. Y si es un string, va a ser un poquito más complejo ordenarlos. ¿Listo? ¿Se puede? Pero los strings se ordenan de una manera diferente. ¿Cierto? Los strings se ordenan según el valor ASCII de cada letra o de cada número. Que los números no creo que van a ser iguales, pero... Ah, no, porque aquí serían dos valores ASCII. Sí, el ordenamiento del string es diferente al ordenamiento de los números. ¿Listo? Ahorita, si quieren, les explico un poquito más cómo se ordenan los strings. Sí, porque como en este momento, o sea, en el meollo en el que estamos es que tenemos que devolver un string. El string, pues debe ser el nombre del límite, ¿cierto? Sí. Que nos están pidiendo. Pero entonces, ¿ustedes cómo van a saber cuál es el límite menor? O sea, tú tienes que ordenarlo en algún punto. Exacto. Entonces, mejor mantenerlo como número. Listo. Pero eso ahorita lo vemos. Eso pues realmente no es complicado, pero sí lo quería hacer con una función de arrays para meterlo entre lo que estoy haciendo. Sin embargo, esto puede salir de muchas formas, pues, mucho más fáciles. Listo. Listo, a ver qué otra función. Entries no tiene como mucho valor para nosotros. Y listo. Comencemos un poquito más sobre los iterables. ¿Listo? Vamos a trabajar sobre los elementos iterables. Entonces vamos a ver el primero que es, bueno, ya vimos un iterable que es el for each. El for each es una función iterativa, o sea que me va andando por pasos dependiendo de los elementos que yo tenga. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de la función filter. ¿Listo? La función filter, como su nombre lo indica, nos va a actuar como un filtro. ¿Un filtro de qué? Él me va a recorrer cada uno de mis elementos y me los va a comparar contra una condición que yo le ponga. Si el elemento me cumple la condición, él me lo va
a devolver. Si no me cumple la condición, me lo va a eliminar. Listo. Les voy a poner este ejemplo. Voy a tener aquí un LED filtrado. Que va a actuar, que va a ser el filtro de vegetales. Punto filtro. ¿Qué me va a hacer mi filtro? Mi filtro me va a recibir una función anónima. Puede ser una función anónima o una función directa. Donde él me va a recibir uno a uno los elementos, ¿cierto? Entonces el elemento o el vegetal, elemento. Y yo le voy a hacer un return o le voy a decir una función. Es que aquí no tiene sentido. No tiene sentido ponerle un return. Lo puedo hacer aquí directamente. ¿Listo? Le voy a pasar el criterio por el que él me va a filtrar mis elementos. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a decirle ahí, cualquier elemento que tenga más de 5 letras, devuélvame todos los elementos que tengan más de 5 letras. Ahí estoy haciendo un filtro y estoy eliminando los que tengan menos de 5 letras. Entonces le puedo decir ahí, element, que ya sería solo cada palabra, punto length, el tamaño o cuántas letras tiene mi palabra, es mayor a 5, no es mayor a 4, porque entonces no me tomaría el 5, aquí me tomaría todos los mayores a 4. ¿Listo? Entonces el infiltrado me va a devolver todos los elementos que sean o que me cumplan con esta condición, o sea, que sean mayores a 4. ¿Listo? Vamos a ver qué me vuelve infiltrado. Listo, me volvió el repollo, me devolvió el rábano, la zanahoria, el tomate y el pepino. Mire que me quitó el nabo y la papa. Listo. Él me está devolviendo en mis elementos cuáles son mayores a 4. Y esto podría funcionar en muchas cosas, o sea, no solo con array simple. Vamos a crearnos, por ejemplo, aquí un array LED usuarios o personas. Y personas va a ser un array de objetos JSON. ¿Cierto? Tengo mi primer objeto que va a tener mi nombre. Ah, no, ya lo voy a hacer. Mi nombre que va a ser Alejo, coma, la edad. Edad que va a ser 24 años. ¿Listo? Otro elemento. Voy a crear otro objeto JSON que sea Pepito y que Pepito tenga 17 años. ¿Cierto? Y me va a crear a Luz que tiene 19 años. ¿Cierto? Entonces yo quiero decir, hey, de todas las personas que yo tengo, quiero saber cuáles son mayores de edad, cuáles tienen más de 18 años. Entonces yo le digo, hey, al filtro a personas le voy a aplicar un filtro donde cada elemento punto edad, o sea, cada uno de estos ítems, cada uno de estos JSON, punto edad, sea mayor a 17 años, o sea, que tenga 18 o más, o puedo decirle mayor o igual o mayor, no, perdón, mayor o igual a 18 años. ¿Listo? Todos los elementos, él me va a volver todos los elementos o todas las personas que tengan 18 o más años, o sea, los mayores de edad. Y yo vengo y corro esto. Miren que me volvió solo a Alejo y a Luz. Listo, no me volvió a Pepito porque Pepito es menor de edad. Listo. Entonces miren que el filtro es un elemento muy poderoso para cuando yo tengo un gran array y quiera
eliminar o filtrar por ciertos ítems o por ciertos resultados. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendió el filter? Dame que sí. Es el que nos toca aplicar para filtrar el par de ciudadanos. Les toca aplicar para Así con ese elementos. filtramos los dos elementos. O sea, una Sí, vez cargados del arreglo, los podemos filtrar así. sí, Que no podría sea ser. este y que no sea este. Chao. Sí, podría ser Y un filtro. después vendría el SOR. Sí, podríamos aplicar un filtro buscando las palabras, los nombres. Podría ser una opción. ¿Para qué me pregunta Luz? ¿Elemento es una palabra reservada? No, elemento es una variable. Es una variable que yo le estoy dando el nombre y me va a representar cada uno de los objetos dentro de mi array. Funciona exactamente como un for each, muchachos. El filter y todas las iteraciones funciona como un for each. Entonces yo necesito un elemento donde él me vaya volviendo uno a uno los elementos. Yo lo puedo nombrar como yo quiera, persona no es persona. Pero entonces mi objeto se va a llamar persona. Y miren que va a funcionar exactamente igual. Este es básicamente, esto es básicamente la variable donde el filtro me va a ir devolviendo uno a uno los elementos. ¿Listo? Bueno, ese es el punto filter. Este es muy poderoso y este lo usamos mucho. ¿Listo, muchachos? Ahora, ¿qué otra iteración podemos usar por ahí? Pues, por ejemplo, yo intenté hacer el pulso filter para el Sprint 5 y ¿Sí? me sale el número, no me sale el nombre. Te sale el número, no te sale el O nombre. sea, Y me hace el filtrado y me saca la menor, pero me sacas el número. O sea, me sacas el 80. El 80 o el 60, no me acuerdo cuál de los dos es. O ya, bueno, O sea, ya pasando los límites. sí, No dejando sino el NO, SO y ese es S02. Me sí. sacaba el 80, pero no me saca el nombre. Ahí es donde me queda la duda de cómo lo podía sacar. Listo, ahorita vemos tu código porque entonces seguramente tu elemento son solo los números y no el Exactamente, yo campo lo valor. puse, Profe, a mí también me está pagando lo creo mismo. que respuesta punto. Dale, le saqué respuesta punto SO, respuesta punto ta ta ta, y me saca es el nombre. Creo que es que no le puedo mostrar el código porque no está en el computador mío. Profe, Y no tengo el código acá. Listo, ya lo vamos a ver. es que sí, de pronto lo que a Sí, mí a se mí me también me ocurrió pasa lo mismo. crear un JSON Sí. con que la clave sea los nombres. O sea, la clave sea, por ejemplo, NO2 y el valor. La clave entonces C2, B, CO y el valor, y así, de esos tres. Y así si yo encuentro el menor, pues ya lo tengo asociado a una clave y ya tengo el nombre. Eso fue lo que se me ocurrió. Eso es posible, pero recuerden que ustedes deben utilizar lo que les venga del servicio. Entonces, si él me devuelve un JSON, entonces ustedes tienen que transformar ese JSON a esa estructura que tú estás diciendo. ¿Sí me van a entender? Sí, uno de ese JSON puede sacar los valores, ¿no? Ah, sí, claro, y puede ir uno por uno sacando los valores. Denme un segundito.
Listo. Qué pena, muchachos. ¿Qué es lo que espera el bot ya? Bueno, nos faltan 5 minutos. Daniel, ¿y vos tenés tu código por ahí? Si Daniel nos puede mostrar el código, vemos por qué no nos devuelve la regla. Muchachos, vamos a dejar así porque veo que ustedes tienen como mucha ansia por solucionar el sprint. Entonces vamos a mirar cómo tienen la solución y mirar y corregirlo. Y el jueves seguimos con las funciones que faltan de estos arreglos, porque hay unas que se utilizan mucho. Por ejemplo, el punto reduce, el punto map, el fill no tanto, enseñarles la diferencia entre el every, el sum y el include. Hay varias muy interesantes que todavía nos falta ver. El reverse, a veces le piden que retorne. El sort, eso lo podemos ver ahorita. Entonces, la idea es que los veamos. Listo. Entonces el jueves le sacamos un ratico. Pero Daniel, bueno, aquí Nelson nos compartió. Básicamente hiciste Chao, profe. Daniel, dale. Si nos puedes compartir o me lo puedes enviar por chat y yo aquí lo pongo. Aquí lo que hizo Nelson fue hacer un for y creó un array con cada uno de los elementos. Sí, profe, y ahí uno con eso pues quita los que pide, le hace el filter ese y chao. Sí, Hace pero 2 veces. entonces eso que tú estás haciendo así, ahí sí lo pudimos haber hecho con el off. Yo ahorita lo hice y se lo mostré. No necesitamos un for. Ahorita le muestro. No necesitamos un for para hacer eso. El profe, es que lo que el bot él espera es un CO, pero ¿y cómo hace uno ahí con el CO si el archivo de límites no Ujú. tiene definido solo el CO, sino límite CO? Entonces ahí uno. Listo. ¿Y tú devuelves el límite CO? ¿O que tú qué estás respondiendo? No, yo creo que ahí me retorna ese valor. Pero ahí hay una cosa que es como cascarita, porque acá dentro de los paréntesis de la sync debería estar vacío. El problema es que si no Sí, sí. lo. Mm, El el problema es paréntesis de que la sin sí debería estar vacío. Sí. Eso sí es cierto, pero venga yo para grabar.